es. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que hemos considerado bastante importante y necesario en los procesos de formación pedagógica cuando se trata de un cambio paradigmático y epistemológico que tiene relación con la actividad formativa que desarrolla la geografía escolar. El interés por conversar sobre este tema está relacionado con los cambios que se vienen ocurriendo desde mediados del siglo XX en relación con la ruptura de la exclusividad del positivismo como orientación básica y esencial en la construcción de los conocimientos. Es necesario hacer énfasis en aspectos interesantes como la ruptura con la objetividad científica en cuanto que comienzan a aparecer indicios que manifiestan la posibilidad de escuchar a los actores de los objetos de estudio sobre su opinión en relación con el tema. Esto va relacionado con cambios epistémicos como lo relacionado con la observación. La observación facilita, entre otros aspectos, lo siguiente. En primer lugar, que quien observa la realidad en función de los conocimientos que ha adquirido. En segundo lugar, que la observación de una u otra forma interviene modificando la realidad que ha sido objeto de esa actividad de percepción de la realidad. En función de todos los aspectos, esencialmente, nosotros vemos que al observar la geografía escolar, nos preocupa que todavía en el inicio de un nuevo siglo sigamos observando que se desarrolla fundamentalmente bajo concepciones conceptuales y prácticas relacionadas con el siglo XIX. Al respecto, asumimos como punto de partida de esta conversación los siguientes aspectos. En primer lugar, es necesario entender la compleja situación de la realidad escolar venezolana. Estamos ante una realidad que es inobjetable, indiscutible, como son, los acontecimientos que caracterizan a la realidad escolar, en cuanto que, en primer lugar, no responden a las necesidades formativas de los ciudadanos que viven el nuevo mundo esencialmente globalizado, y menos aún las complejas realidades de las comunidades del país. En segundo lugar, hacemos énfasis en los contrastes entre los adelantos paradigmáticos y epistemológicos del mundo contemporáneo. Por un lado, observamos que se plantea la ruptura de la exclusividad del positivismo en el mundo de la ciencia y la emergencia de un nuevo paradigma científico desde la perspectiva de la ciencia cualitativa que nos va a ofrecer la oportunidad de vislumbrar nuevos escenarios como también nuevas posibilidades en la construcción del conocimiento. Quizás lo más esencial de esta conversación lo constituye la vigencia de los fundamentos educativos tradicionales en la enseñanza de la geografía. Ya desde mediados pedagógicos que vienen ocurriendo tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la geografía científica. Y otro aspecto que nos orienta a esta conversación lo constituye la aproximación a la práctica escolar cotidiana. Nosotros generalmente, analizando y revisando la literatura sobre este campo de conocimiento, vamos observando que hay una especial atención a lo que son los aspectos exógenos a la práctica escolar. Fundamentalmente se toma relación con lo que significan los datos estadísticos
para hablar de la deserción escolar, para hablar de la repitencia, para hablar de la matrícula. Pero obvia, descarta el análisis de lo que ocurre en la práctica escolar en su desarrollo del día a día. Es muy interesante aquí plantear una pregunta de Nacari Rodríguez, que ella indica qué ocurre en el aula escolar. Entonces, estos cuatro aspectos que nos han motivado para hacer la mayoría de la conversación, pues nosotros vemos pues, que nos ha permitido orientar la exposición al respecto. En primer lugar, nosotros tenemos una gran debilidad y quizás la amenaza educativa más contundente que se pueda encontrar en el análisis sobre la situación educativa nacional y, por qué no, latinoamericana y caribeña. En primer lugar es el dictado. El dictado es una herencia que ha venido reiteradamente tornándose como siempre de actualidad desde que se instalaron las primeras escuelas en Rusia a fines del siglo XVIII. Significa la respuesta ante la carencia de un medio instruccional que le facilitase a los docentes, a los educadores del momento, facilitar los conocimientos necesarios que de una u otra forma fortalecieran el nivel cultural o sociocultural de los estudiantes. Recordamos que la escuela nace para enseñar a leer, para enseñar a escribir y para el manejo de las cuatro operaciones elementales matemáticas. Bajo esa perspectiva, la burguesía, un poco preocupada por el predominio del analfabetismo, consideró entonces la apertura de la escuela como la institución para culturizar a la sociedad, en su mayoría, repito, analfabeta. Pero ¿qué ocurre aquí? Que aparece el libro y en el caso del libro va a ser el mediador entre el profesor y los estudiantes, que lo está estudiando, en cuanto allí está el conocimiento específico que se debe transmitir a los estudiantes. Por lo tanto, se convierte en la actividad pedagógica esencial para el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje. En segundo lugar, nosotros vamos a observar que la información que facilitan los libros en su aspecto preliminar, en su misión pedagógica, vamos nosotros a observar que están detenidos en ser estructurados bajo nociones y conceptos. Significa que hay conceptos, hay leyes, definiciones, y esos conceptos, esas leyes y esas definiciones tienen la respuesta respectiva, lo que significa que el profesor dicta y los alumnos van al libro y consiguen la respuesta. Esto está relacionado entonces con la concepción educativa transmisiva, es decir, transmitirle al estudiante el conocimiento que está estructurado en definiciones, en nociones, en conceptos, en leyes, a los estudiantes a través de la labor explicativa, fundamentalmente del dictado que realiza el profesor a partir de él. Aquí hay una explicación que la ofrece Agustín Codazzi cuando él habla del catecismo escolar. El catecismo escolar está relacionado con lo que dije en un principio, que era darle al estudiante el contenido, pero a la vez de darle el contenido se le formulaba la pregunta. Y al darle el contenido y formularle la pregunta, pues aquí estamos ante el indicio de la memorización. Se trata de memorizar el concepto. ¿Cuál es la manifestación de aprendizaje? La repitencia exacta, fiel del concepto, de la definición, de la ley que el profesor le ha facilitado. Entonces, el dictado se convierte en la tarea fundamental del proceso pedagógico. Y el dictado va relacionado entonces a aspectos tales como
los que enumeramos a continuación. ¿Cuáles son esos objetos? En primer lugar, el dictado lo vamos a encontrar en el conocimiento y la experiencia del experto en contenido. Claro, ya no es la formulación de la pregunta, ahora es solamente, sino que ahora es lecturas breves, precisas y concisas. El libro es elaborado entonces en datos de conocimiento fundamentalmente de sentido absoluto e inmutable, que es acompañado por el experto en la didáctica, quien nos va a decir, el experto en didáctica nos va a decir entonces cómo se debe enseñar ese contenido programático. Y finalmente apareció a partir de los años 60, con la reforma curricular que orientó el ministro de Educación, Pérez Olivares, aparece el experto en diseño institucional. Entonces, estos tres elementos, el experto en didáctica, el experto en contenido y el experto en instrucción, van a guiar la elaboración del programa. Y al elaborar la programación en una estructura que va a ser facilitada a los profesores, en el programa se dice cuáles son los objetivos de enseñar, cuáles son los contenidos de enseñar, cuáles son las actividades a desarrollar y cuáles son las actividades pedagógicas y didácticas y cuáles son las actividades de evaluación. Aparece la figura del libro. Ya no es el libro tradicional, elaborado en función de preguntas y respuestas. Repito, es un libro estructurado ya con los conocimientos y fundamentalmente con el aspecto complementario de actividades relacionadas con el contenido que se ha estructurado en unidades didácticas y que el libro reporta entonces en su fase preliminar se indica que el libro de geografía general ha sido elaborado en función de las pautas establecidas por el programa oficial elaborado por el Ministerio de Educación. Entonces, la relación programa-libro la va a establecer el docente y el docente va a estructurar lo que se ha denominado el plan, teniendo como punto de partida el libro y el programa. Por lo tanto, el plan se va a convertir en el instrumento que va a orientar el desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase va a estar entonces centrado en dos actividades esenciales. Por un lado, el dictado, que sigue vigente, que sigue permanente, y el aditivo de la explicación de lo que se ha dictado. Esto va a ser verificado en función de las pruebas objetivas. Y las pruebas objetivas, recordamos, que son test que vienen de la aplicación de los test psicológicos que Miner aplicara para estudiar el comportamiento conductual de la conducta, el comportamiento y las manifestaciones conductuales de las personas. Se aplica en la educación una vez que todo se centra en la observación, en la descripción, en el dibujo, en el calcado y en la copia. Entonces, aquí estamos frente a un acontecimiento bastante interesante. ¿Cuál es? Que se mantienen las orientaciones didácticas fundamentales para reproducir el conocimiento y se incorporan la observación y la descripción como acciones esenciales. Pero todo esto conduce a algo muy interesante. La observación, la descripción, el dibujo, el calcado y la copia son actividades estrictamente de los estudiantes.
mientras el profesor dicta y explica y procede a evaluar lo que ha enseñado a través de la aplicación de las pruebas objetivas. Complementan esta labor pedagógica con ejercicios en el aula, tareas en la casa, pero siempre con el marcado sello de la evaluación. Como ustedes pueden observar, hay una direccionalidad muy horizontal que va desde el programa, el plan, el desarrollo de la clase, las actividades esenciales de la clase y la evaluación. Esto trae como consecuencia que estemos ante una acción positiva en cuanto que es necesario transmitir un contenido programático con un alto nivel de fidelidad a como está estructurado en el libro para mantener la esencia positivista como es la objetividad de la transmisión del conocimiento. Este es, en forma general, el modelo didáctico que comienza a plantearse desde mediados del siglo XX y que ya todavía con una extraordinaria actualidad tiene a la práctica pedagógica en un verdadero laberinto de dificultades y de contratiempos, porque esencialmente se nota que estamos ante una práctica pedagógica ausente, desfasada, alejada de la transformación, de las necesidades de la sociedad, como también el acercamiento, la proximidad a el entendimiento de los acontecimientos que vive la sociedad en este momento. Por tanto, en esta conversación quisimos presentar la opinión de los docentes. ¿Por qué los docentes? Porque ellos son la figura esencial del proceso formativo, es el que sabe, de acuerdo a los criterios del maestro Pablo Freire, y es el que sabe, y por lo tanto, el que sabe es el que facilita el conocimiento a los que no saben. Es lo que él decía, estamos ante la presencia de la educación bancaria. Observemos lo que dicen los profesores. Es un proceso pasivo mediante el cual se puede mantener al alumno en una actitud receptora y disciplina. El alumno está quieto, impávido, escuchando la explicación, escuchando el dictado del profesor. Debe demostrar disciplina. En segundo lugar, es una manera real que caracteriza al docente para apaciguar el mal comportamiento de los alumnos de manera que se mantenga el aula más calmada. Significa, aquí aparece la repitencia del acontecimiento disciplinar, indicándonos que si no hay disciplina en el aula, el proceso pedagógico tiene anormalidad. Permite verificar la gracia de los niños, así como orientar las correcciones ortográfica determina sobre la capacidad de asimilación y de atención. Esto significa que la grafía, en los niños, así como orientar las correcciones ortográficas, se piensa que en la medida en que reproducen la información que se le dicta, el profesor mejora la ortografía, mejora la redacción, pero también va a mejorar la capacidad de asimilación y retención. Lo que quiere decir entonces que aquí estamos ante dos aspectos importantes. Por un lado, la disciplina y por el otro lado, la memorización. Otra opinión de los profesores es: el dictado se usa con la finalidad de construir una guía para el alumno, plamándose así un instrumento accesible y fácil de comprender al alumno. Aquí estamos entonces centrándonos en la necesidad que tiene el alumno en función de su aprendizaje. Por lo tanto, si necesita aprender, nosotros le facilitamos el elemento fundamental que él necesita, que él requiere para aprender.
porque es una mecánica que funciona en el aula y es más fácil seguirla que transformar la realidad de que el joven estudiante no le gusta investigar. Aquí aparece una expresión del docente que es bastante interesante. En primer lugar, hay una contradicción, porque es una mecánica que funciona en el aula y es más fácil seguirla que transformar la realidad de que el joven estudiante no le gusta investigar. Entonces, aquí como que vemos algo muy interesante en cuanto a que si es mecánico, pues debemos seguir estrictamente la secuencia de las actividades que están estipuladas, planificadas por el profesor, y contradictoriamente se dice es más fácil seguirla. Entonces usted sigue las pautas establecidas, que es el funcionalismo positivista, que transformar la realidad de que al joven estudiante no le gusta investigar. Aquí entonces vemos cómo va a investigar el estudiante si se le está ofreciendo una actividad mecánica para que él aprenda. Por lo tanto, si no le gusta investigar, precisamente no le gusta investigar porque él se ha condicionado al dictado fundamentalmente. Los alumnos tengan apuntes sobre la clase vista y luego los lea para contestar en la actividad diaria. Fíjense, aquí vuelve a repetirse el positivismo en cuanto a la reproducción, en cuanto a conservar la objetividad. Veamos qué dicen los estudiantes al respecto. Se refiere cuando los profesores hablan y los alumnos copian. Una acción simultánea. ¿Qué dice la profesora? Lo que dice el libro. ¿Qué copian los alumnos? Lo que dice el libro. El dictado es un conjunto de palabras donde se corrige la ortografía y se hace por medio de la escritura. Entonces, aquí vemos que aunque se logra un aspecto bastante interesante, como es la ortografía, y se mejora la cuestión de la escritura. La docente habla lentamente y espera que sus alumnos terminen de copiar, aunque a veces hay profesores que dictan muy rápido o no se les entiende. Lo que quiere decir que aquí estamos ante un aspecto bastante interesante, es que hasta la subjetividad del docente para castigar a los alumnos en un acto de disciplina, pues acelera el dictado, por ejemplo, y a los alumnos se les hace difícil seguir el copiado. La profesora dicta y nos explica y nosotros escribimos. Con el dictado hay que copiarlo todo con punto y coma tal como la profesora lo lee. Entiendo que el dictado nos ayuda a mejorar la mayúscula y me gusta mucho cuando la profesora me manda esas preguntas, le respondo fácilmente y eso es lo que me gusta del dictado y así aprendo más. Aprendo más en qué sentido, pues memorizando. La memorización, aunque aparece ya en diferentes aspectos, el énfasis sobre la ortografía, que es un aspecto bastante interesante, pero que en este caso la ortografía no cumple la tarea esencial y básica de convertirse en facilitar el acceso cultural a los estudiantes en referencia con diferentes campos de educación. Con el dictado nosotros así entendemos mejor y cualquier duda nos repasamos lo que vimos y salir bien en los exámenes. Entonces, aquí está la perspectiva que tienen los estudiantes sobre el dictado. Lo consideran desde el punto de vista importante para ellos porque en realidad se les da esencialmente lo que ellos necesitan para aprender. Lo preocupante de este trabajo aparece ahora. La licenciada Lorena Álvarez, egresada de la universidad, hizo una investigación en el séptimo grado de la Escuela Técnica Alberto Adrián. ¿Qué aprenden los estudiantes? Como ustedes pueden observar, se debe enseñar lo del ciclo del agua y paisajes naturales y demás para poder reconocer sobre la población, territorio, todo lo relacionado con los países, ciudades, regiones, todas las fechas patrias, los límites de un país, los ceros, la vegetación, la geografía del país, la población, el relieve, la naturaleza, el sol,
las cosas que no hemos visto, conocido, sin respuesta, límite, relieve, lo que hicieron en nuestro país en el pasado, las cosas básicas e importantes, todo lo relacionado con el mundo, población en Venezuela, factores que explican la distribución de la población, todo lo relacionado con montañas, ríos, países y ciudades. Aquí vemos nosotros la presencia de la geografía descriptiva. La geografía descriptiva nos conduce entonces a fijar en la mente de los estudiantes los aspectos de la superficie terrestre relacionados con lo físico natural, llámese relieve, llámese clima, llámese paisajes naturales, montañas, ríos, etc. Y cuando se habla de lo que luego vamos a conocer con el nombre de geografía humana, fundamentalmente lo relacionado con la población, está referido simplemente a definiciones, a conceptos relacionados con la cantidad de habitantes de las ciudades, la cantidad de habitantes de los países, etc. Por lo tanto, esta labor pedagógica de la enseñanza de la geografía, pues con este ejemplo, estamos reafirmando que el docente lo que hace es transmitirle a sus estudiantes el contenido del libro. Y vale la pena mencionar que estamos en el 2013, fecha en que se realiza este estudio, 2013, y significa entonces que si en el 2013, hace tres años, tenemos este perfil geográfico, pues estamos ante la presencia de una geografía totalmente alejada del entendimiento de la realidad geográfica que viven las realidades del mundo globalizado, en primer lugar. Y en segundo lugar, repito, es una enseñanza de la geografía que no tiene relación, vínculo alguno con la ruptura de la exclusividad de la escuela, fundamentalmente desfasada del escenario del entorno inmediato. Es decir, la carencia de facilitar desde la escuela la explicación de la realidad geográfica de la comunidad. Pero lo más grave aún, este tipo de labor pedagógica, de acuerdo a las investigaciones de Orwell en Estados Unidos, ha encontrado que el 94% de lo aprendido en la escuela es olvidado en un lapso superior a las 8 semanas. Es decir, hoy, a las 8 semanas, ya se le han olvidado a los estudiantes. Pero, por lo tanto, es un proceso de enseñar y olvido. Enseñar y olvido. Enseñar y olvido. ¿Por qué? Porque la capacidad nuestra de memorizar es muy limitada. En segundo lugar, al investigar sobre la comprensión de los conceptos fundamentales de la geografía utilizados en los textos escolares, se encontró que a los 16 años, un 40% de ellos eran inteligibles para los estudiantes. No los entendían los estudiantes. Es decir, copian, pero no pueden comprender, no pueden entender lo que han copiado. Los alumnos franceses de 14 años carecen por completo de la mínima comprensión de los conceptos básicos de la ciencia. Y esto sí es verdad que es preocupante. Porque si de algo se observa a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, es precisamente lo significativo de los cambios, innovaciones y transformaciones de las ciencias en su totalidad. Siempre, ahora pues, tenemos que relacionar todo esto con la forma como se ha venido relativizando la construcción del conocimiento y fundamentalmente cómo se ha venido originando una apertura en el campo pedagógico hacia la comprensión de los acontecimientos que viven los estudiantes como habitantes de la comunidad. Pero lo más inquietante, quizás lo más preocupante del uso de esta forma de elaborar el conocimiento, nos lo plantea la profesora Quintero de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los Ángeles, quien dice:
uno de los aspectos más reveladores del atraso pedagógico de la cotidiana actividad escolar de la escuela es el hecho que los estudiantes tienen dificultades para realizar tareas sencillas, recordar conocimientos aprendidos, leer textos y entender el sentido y significado de las palabras en un contexto dado. Y fundamentalmente, reflexionar críticamente sobre un texto leído, es decir, no realizan la acción lectora en forma analítica de tal manera de comprender y menos confrontar los conceptos planteados por el profesor. Estamos entonces ante una verdadera calamidad pedagógica. Estamos ante una preocupación que nos debe llamar poderosamente la atención, por cuanto si tenemos dificultades para desarrollar tareas sencillas, ¿cómo vamos a tener acceso a los nuevos conocimientos a los cuales podemos acceder con facilidad en las redes electrónicas? Entender el sentido y significado de las palabras en un contexto dado. Pues no entendemos, lamentablemente, pues, ni siquiera entendemos, no comprendemos lo que hemos copiado. Ahora el significado de las palabras va a traer como consecuencia, pues, que tengamos que apelar a la memorización para resolver esto. Y otro aspecto importante es la dificultad para reflexionar críticamente sobre el texto leído. Es decir, como no entendemos las palabras, pues caramba, menos vamos a poder relacionar. Esto nos lleva a nosotros a una conclusión. En primer lugar, mientras la escuela no enseña a leer, no enseña a escribir, no enseñe a hablar y no enseña a pensar, pues entonces esta actividad formativa que se desarrolla en la práctica escolar continuará desviando, descontextualizando la labor formativa del ciudadano en un mundo tan complejo, tan caótico, tan en crisis como el que estamos viviendo en la actualidad. Por eso es que es necesario que en esta conversación nosotros lleguemos a plantear aspectos que de una u otra forma nos pueden servir para reorientar la labor pedagógica. En primer lugar, debemos promover la actividad participativa, reflexiva y crítica de la sociedad. Esto es fundamental. Y esto plantea una ruptura. Ya el profesor no es la única fuente de información y de conocimiento que disponemos en el aula de clase. ¿Por qué? Porque los alumnos también están en capacidad de emitir juicios de valor, como también emitir desde su experiencia aspectos importantes que pueden ser considerados por los docentes como punto de partida para elaborar el proceso. Segundo, es necesario dar el salto epistemológico de la transmisión del conocimiento a la elaboración del conocimiento. Es decir, el conocimiento debemos construirlo. Cualquier persona dice, caramba, pero ¿cómo elaboramos el conocimiento? Tenemos que elaborar el conocimiento porque es una necesidad social del mundo contemporáneo que nosotros dejemos de repetir en el aula de clase los conocimientos que aparecen en el libro. Porque, ojo, nosotros en condiciones de ciudadanos, pues tenemos la gran posibilidad de emitir desde nuestras experiencias informaciones que pueden ser interesantes, útiles para elaborar el conocimiento. Entonces, aquí necesitamos desarrollar la integración entre la escuela y la comunidad, de cómo aprendemos en la escuela, de cómo aprendemos en la comunidad, con el objeto de apuntalar los puntos de vista personales sobre el mundo, la realidad y la vida. Ese es el punto de encuentro que lo pudiésemos considerar como el ejercicio pedagógico para desarrollar el espíritu axiológico y filosófico de los estudiantes,
porque cuando ellos ya están en capacidad de elaborar su punto de vista sobre lo que viven, ya estaremos entonces pensando que están asumiendo una postura filosófica frente a la vida, y eso es un logro esencial y básico. Por lo tanto, en busca de construir esos puntos de vista personales, es necesario que aprendamos a leer la realidad. La realidad que vivimos, la que vemos, en la cual vivimos, en la cual nos desempeñamos como habitantes, como ciudadanos, pues es necesario que comencemos a leerla. Es un escenario bastante interesante que amerita de otras explicaciones, y esas otras explicaciones van a venir de acuerdo a la lectura que nosotros hagamos de ella. Por lo tanto, la tarea de la enseñanza de la geografía es explicar esa realidad y fundamentalmente las situaciones que nosotros vivimos desde el punto de vista de habitantes, desde el punto de vista de ciudadanos. Y una contribución de la enseñanza de la geografía en la elaboración del conocimiento, en primer lugar, es reivindicar el pensamiento cotidiano. Cuando nosotros apuntamos a reivindicar el pensamiento cotidiano, estamos valorizando el pensamiento que ha sido considerado por la ciencia positiva como vulgar, un conocimiento vulgar, desprestigiado, poco reconocido, que ahora comienza a adquirir un significativo valor en cuanto que es un constructo que se desarrolla en el desempeño colectivo, en el desempeño social, en el desempeño comunitario, donde las lecturas de la realidad comienzan a converger en la elaboración de puntos de vista sobre las situaciones que vivimos. Por eso es entonces la importancia que se asigna al ciudadano común en sus creencias, mentalidades, representaciones que hace, que elabora desde su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ahora comienza a reivindicarse la vivencia del lugar. Nosotros vivimos en un lugar, nos desempeñamos como habitantes, como ciudadanos. Se trata de espacios donde nosotros compartimos con nuestros semejantes, con nuestros coterráneos, con los habitantes de la comunidad, y es el aspecto más importante de esta reivindicación del pensamiento cotidiano es la emergencia de la subjetividad analítica, teorítica y crítica para interpretar los temas cotidianos. Ese es quizás el aporte más importante que podemos nosotros considerar de la reivindicación del pensamiento cotidiano cuando valoramos y le asignamos significativa importancia a la subjetividad que elaboramos como personas, como habitantes, como ciudadanos, al interpretar críticamente los temas de la vida cotidiana de nuestra comunidad. Por lo tanto, estamos aquí ante una posibilidad de aproximarla al desarrollo de la actividad del aula escolar. No tengamos la menor duda que comenzaremos a plantear la innovación de la enseñanza de la geografía, asumiendo los aspectos esenciales de lo que acontece en la vida cotidiana de la comunidad, como también de lo que somos capaces de interpretar en lo que allí ocurre esencialmente. Por lo tanto, no queríamos dejar por fuera que una alternativa o una opción que se puede considerar como factible de contribuir a un cambio parte de considerar la relación entre el docente y la realidad de la comunidad. La realidad de la comunidad le facilita al docente integrar el programa con los temas de actualidad. Los temas actuales que se pueden identificar a través del diagnóstico de la comunidad
nos va a facilitar a nosotros el paso inicial de facilitar el contenido programático, pero vinculado con un tema, con un problema identificado por los alumnos en la realidad. Esto nos va a facilitar un aspecto interesante que ya lo hemos mencionado, como es leer interpretativamente la realidad vivida. Y esa interpretación de la realidad va a emerger de las clásicas formas que los epistemólogos positivistas plantearon en el mundo científico de conocer la verdad en el mundo de la oscuridad. Es decir, formularse preguntas, formularse hipótesis, elaborar problemas. Lo que quiere decir que nosotros no descartamos tampoco los aportes del positivismo, sino que nos ubicamos en el preciso momento en el cual ellos se necesitan, porque todavía se puede considerar como otra opción para investigar. Quiere decir que sí se ha roto con la exclusividad del positivismo, pero no lo podemos descartar porque no todos los problemas los podemos estudiar desde la orientación cualitativa, sino que también lo podemos estudiar, sino que su razón de ser, la naturaleza del problema, nos obliga a recurrir a la orientación positiva. Entonces, ¿qué significa? Que las preguntas, hipótesis y problemas nos llevan a revelar el sentido común. ¿Cuál es el sentido común que los estudiantes tienen en relación con el tema, en relación con el contenido programático? Y este sentido común nos va a orientar al contacto con la realidad. Este contacto con la realidad se debe realizar o se realiza con una actividad muy importante en el ámbito de la geografía como disciplina científica, como es el trabajo de campo. Aquí el estudiante va a la realidad a realizar actividades similares o afines al trabajo de campo, como pueden ser visitas guiadas, recorridos estructurados, etc. Este contacto con la realidad nos va a llevar a la explicación de la realidad. Y aquí aparece la importancia del contenido programático. Del contenido programático que aquí lo tenemos presente, lo hemos considerado como fundamental, aparece entonces como guía, como orientador de lo que es la elaboración del conocimiento científico. Esto es, si no conocemos fundamentos teóricos, vamos a tener dificultades para poder entender la realidad. Por lo tanto, la explicación tiene que sustentarse en fundamentos teóricos acordes con el tema o problema que estamos investigando. Esa explicación de la realidad nos lleva a nosotros fundamentalmente a redescubrir la realidad. Es otra mirada que nosotros vamos a elaborar, a construir en función de lo que ya el conocimiento nos facilita, pero también el aporte pedagógico y didáctico de utilizar el sentido común. Esto nos lleva entonces a establecer el nuevo conocimiento de la realidad. El nuevo conocimiento de la realidad es el punto de vista que los estudiantes como investigadores asumen para entender, para comprender la realidad que ellos han estudiado. Pero aparece un elemento que recientemente adquiere una valiosa importancia, como lo es la revolución sistemática. Este es un aporte que realiza el maestro Orlando Balborda como sociólogo y antropólogo colombiano. Él considera que la investigación científica tiene que socializarse, que la investigación científica tiene que ser divulgada, que la investigación científica tiene que devolverse a quienes han facilitado la información para interpretar la realidad. Esto es reivindicar
las posturas experienciales de los actores de las investigaciones con el objeto de que ellos sientan la utilidad y el beneficio de los aportes experienciales que ellos han realizado. Entonces, esta socialización de la investigación, esta divulgación del conocimiento lleva entonces también una traducción de carácter político, de carácter ideológico, en cuanto que favorece comenzar a entender la explicación, la realidad de la comunidad desde las explicaciones sistemáticas y argumentadas que ofrecen las personas. Por lo tanto, ese efecto de la revolución sistemática se va a expresar en una innovación en el sentido común. Ya no es el sentido común inicial, sino que ya viene entonces a originar una transformación en el entendimiento y en la comprensión de las personas en función, en base a lo que han explicado. Esta forma de conocer, ya llevando la enseñanza de la geografía hacia la aplicación del contexto sociocultural, pues nos obliga también a reivindicar el dictado. Nosotros recientemente estamos trabajando en función de reivindicar el dictado porque hemos observado que en la reciente evaluación al sistema educativo nacional, aproximadamente el 70 al 73% de los profesores que laboran en instituciones educativas de nivel primario y secundario utilizan el dictado como su tarea didáctica. Por lo tanto, si nosotros utilizáramos el dictado desde otra perspectiva, pues estaríamos haciendo una valiosa aporte para renovar nuestra educación. Ejemplo, si se dicta, si los alumnos copian, pero si los alumnos comienzan a leer interpretativamente lo que han copiado, pues no tengamos la menor duda que estamos ante la presencia de un cambio que comienza a ser bastante interesante. Al principio, los estudiantes responden con frases entrecortadas, son frases muy limitadas y fundamentalmente los que hacen uso de la palabra ya después del tercer o cuarto alumno, pues tratan de repetir lo que dijeron los primeros estudiantes. Eso es fundamental. Eso es lo que Piaget ha reivindicado como el uso del bagaje experiencial para asumirlo como punto de partida en el proceso de elaboración del conocimiento. Pero si después de la lectura analítico-interpretativa de lo que se ha dictado, comienzan a formularse preguntas, aparecen hipótesis, identificación de problemas, pues estamos dando el paso y aquí estamos en este circuito que a la usanza del constructivismo pedagógico va en forma de espiral. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos dando paso a una nueva fase, cada fase se irá retroalimentando, se irá mejorando, se irá transformando y fundamentalmente con extraordinarios efectos formativos en los estudiantes en cuanto a la manera de pensar, a la manera de hablar, a la manera de escribir, que son aspectos fundamentales en el acceso a los bienes y servicios de la comunidad. Por eso entonces, en el mundo contemporáneo es necesario que busquemos otras formas para conocer. Tenemos la valiosa oportunidad de vivir la controversia bastante fuerte entre la ciencia positiva y la ciencia cualitativa. Eso nos ha permitido a nosotros saber dimensionar cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos necesarios para elaborar el conocimiento de la geografía. Pero hay un aspecto muy interesante. Si nosotros reivindicamos a la vida cotidiana, si valoramos a la vida cotidiana como escenario de los procesos de aprender, como en efecto ocurre,
nos va a dar entonces la valiosa oportunidad de aprender a aprender cómo debe ser nuestro aprendizaje y nuestra transformación como persona y como ciudadano. ¿Por qué? Porque estamos vivenciando los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje en el propio lugar donde vivimos en el Yaretá. Esto plantea la ruptura con la concepción de la escuela como unidad fundamental para enseñar. Pues hoy tenemos no solamente la escuela, sino también la vida cotidiana y esencialmente la facilidad al acceso a las diversas tecnologías a las cuales tenemos posibilidad de contactar a través de las redes tecnológicas. Por lo tanto, el acto educante desde la ciencia cualitativa muestra un rostro diferente a apreciado desde la ciencia. Aquí es donde nosotros vamos a ver la cualificación de lo aprendido por los estudiantes en la medida en que van construyendo sus puntos de vista argumentados sobre los temas que discutimos en la enseñanza de la escuela. No debemos nosotros tampoco dejar de mencionar la complejidad del momento histórico requiere una explicación coherente con su propio desenvolvimiento. Nosotros tenemos que entender que vivimos en el mundo de la complejidad. Por lo tanto, la enseñanza y el aprendizaje en la geografía escolar deben ser complejos, deben desarrollarse en el ámbito del caos y deben desarrollarse también en el ámbito de la crisis. Por lo tanto, si nosotros vivimos la crisis, la complejidad y el caos como ciudadanos, no podemos desconocer que la escuela nos sigue considerando como sujetos pasivos, como sujetos desideologizados, como sujetos neutrales, apáticos en relación con los cambios que están ocurriendo. Vale, pues esta conversación para indicarles que la enseñanza de la geografía vive un momento bastante importante en cuanto que aparece desde la década de los años 80 la necesidad de estructurar planteamientos para formar a los ciudadanos desde el punto de vista de la alfabetización geográfica que tiene implicaciones en cuanto a entender la complejidad mental, la complejidad ecológica, la complejidad geográfica y la complejidad social que viven las diversas culturas y civilizaciones que coexisten en el complicado y enredado mundo de la globalización. Muchas gracias.